objetivo tiene? Es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los sistemas ecológicos. Utiliza los vínculos estrechos e interdependientes que existen entre estos campos para establecer nuevos métodos de vigilancia y control de enfermedades. Es decir, los reinos de la naturaleza están muy conectados entre sí. A veces no nos damos cuenta, incluso cuando decimos tres reinos, hacemos una separación lógica, pero que no se da en la realidad. Entonces, de hecho, sucede que enfermedades que se propagan entre los animales o las plantas, fatalmente o muy posiblemente lleguen también al elenco humano. De modo que al enfocar de una manera unida, de una manera integral el tema de la enfermedad, se pueden prever muchas de las epidemias y enfermedades nuevas que amenazan a la humanidad, juntamente que a los otros reinos. No necesito decir nada, porque ustedes ya lo están sospechando. El COVID ha tenido un origen animal, no está bien establecido, pero casi existe coincidencia entre los científicos de que de eso se trata. Eso se llama la zoonosis, las enfermedades transmitidas por los animales. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha llegado a la conclusión de que el 20% de las pérdidas de la ganadería mundial y el 40% de la pérdida de los cultivos alimentarios se deben a este tipo de infecciones. Es decir, que se trata de una cuestión que abarca por igual al medio ambiente, a la salud humana y a la economía y al campo. Por eso está acá el tema en valores del campo. Y también está uno de los mayores expertos en Argentina sobre este tema, que es Joaquín Basombrío. Joaquín Basombrío es líder para el departamento técnico de la línea de antibióticos y sanidad ambiental de Biogénesis Bagó y es miembro de la Sociedad de Medicina Veterinaria de la República Argentina. Él nos va a hablar de otro aspecto de esto que he presentado, que es la resistencia a los antimicrobianos. Porque fíjense que la situación que he descrito recién es de esta importancia. ¿Qué pasará si los recursos con que contamos hoy para enfrentarlo pierden efectividad? En otras palabras, si respecto de las bacterias que transmiten este tipo de pestes, hay un desarrollo que les permite enfrentar los remedios que tenemos hoy, con que contamos hoy. Habrá que inventar otros, habrá que aplicar un sistema de información pública, no sé. Existe una ley nacional de prevención y control de la resistencia a los a los antimicrobianos. Pero, ¿qué alcance tiene esto? ¿Qué valor? Y es lo que nos va a explicar Joaquín Basombrío. Bueno, Joaquín, encantado de tenerte aquí y para deshacer tantos nudos gordianos, ¿no? Con esta cuestión. Buenas, buenas tardes, Fernando, ¿y me escuchás? Ahora sí, empezamos. Buenas tardes a vos y a los oyentes. Muchas gracias por el espacio para tratar de colaborar con este tema, de transmitir un mensaje que, bueno, que nos ayude a todos. Bueno, ese mensaje me gustaría que nos explicaras un poco más ampliamente lo que yo toscamente propuse, porque pareciera que muchas de estas enfermedades de las que se ocupa una sola salud serían una sola enfermedad, quizás en cuanto a que están tan vinculadas como todo lo ecológico. Bueno, pero dejando esas reflexiones de lado, ¿no? Eh, en síntesis, parece ser que las bacterias, los microbios, enemigos de la salud de los seres vivos, están adquiriendo una resistencia
contra los antibióticos y las sustancias que se utilizan para frenar su mala actividad. Sí, efectivamente. Esto merece, en realidad merece un pequeño raconto de sucesos o de hechos, porque es algo que viene Sí. pasando hace muchos años y que en realidad en parte es un sistema natural de defensa, de protección que tienen los diversos microorganismos, ya sea cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando de las bacterias, estamos hablando de los hongos, de los virus, de los parásitos, etcétera, que tienen la capacidad justamente de desarrollar métodos de defensa contra quién. En principio es contra otras poblaciones de microorganismos Mm. con los cuales luchan, por decirlo de alguna manera, por subsistir en diferentes espacios y demás. El tema se complejiza cuando eh, estas resistencias son utilizadas por los microorganismos para evadir la acción de los antimicrobianos, entendiéndose como antimicrobianos todas aquellas sustancias que se utilizan para combatir los diferentes microorganismos. Antibióticos para las bacterias, antiparasitarios para los parásitos, etcétera. Entonces, naturalmente tienen la capacidad de evadir, de esquivar, de generar métodos de protección contra la acción de esos agentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se generan justamente microorganismos más resistentes. Y al hablar de microorganismos más resistentes, hablamos de tratamientos que van a ser mucho más prolongados. Un tratamiento más prolongado, si lo traducimos desde lo sanitario, es una tragedia porque va a significar más uso de antimicrobianos, más uso de otros fármacos, más tiempo de internación. Y si lo evaluamos desde un punto de vista económico, va a ser también trágico porque van a ser tratamientos mucho más caros que además no nos aseguran que ese tratamiento funcione. Uno desea y espera que Claro, así claro. sea, pero no necesariamente ocurre eso. En realidad es un fenómeno natural, como bien dijiste, no solo de muchos años, sino de siempre. Los organismos vivos se adaptan para la defensa de sus agresores. A nosotros mismos nos pasa eso. Las vacunas son el ejemplo más Exactamente. clásico, ¿no? Pero a veces sin necesidad de vacunas vamos adquiriendo resistencia contra una cantidad de enfermedades potenciales. Y para ellos, para estas bacterias tan perversas y estos parásitos tan malos, para ellos resulta algo tan meritorio, tan virtuoso como para nosotros, capacitarse para enfrentar al agresor. Sí, Mm. el tema es que con las vacunas nosotros lo que buscamos es netamente la prevención y generamos una memoria al sistema inmune de forma Eh, tal que ante la presencia de un agresor, de ese agresor puntualmente contra el que vacunamos, reaccione nuestro sistema inmune, actúe y lo inactive o evite que haga su acción. Ahora, los microorganismos que se vuelven resistentes se reproducen. Entonces, donde antes tenía 10.000, prontamente con la velocidad que tienen de reproducción los microorganismos, vas a tener 20.000, 50.000, 100.000 y 1.000.000. Y ya son microorganismos resistentes. Entonces, ajá. las poblaciones de microorganismos resistentes superan a las poblaciones de microorganismos que no han generado resistencia, porque ¿qué pasa? Uno administra un antibiótico, por ejemplo, y ese antibiótico actúa, si es un antibiótico bactericida, o sea que mata a las bacterias, actúa matando a las bacterias. Pero ¿qué pasa? Si uno lo usa en dosis inadecuadas, mata a algunas y las que quedan, las que sobreviven, son justamente las resistentes, las que tienen Ujú. ese poder o esa capacidad de evitar. Sí. Y esas se empiezan a multiplicar. Entonces, ante un próximo cuadro de enfermedad, ya no tenés bacterias sensibles al antimicrobiano, al antibiótico, sino que tenés las bacterias resistentes. Y vos le das el antibiótico y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, es bastante complejo el tema. ¿Y cómo lo Este, encaran los científicos, los laboratorios, los investigadores? De alguna manera parece que fueran enemigos nuevos, que fueran
microorganismos nuevos, porque conservan su naturaleza, pero tienen este elemento que los distingue de los anteriores. Sí, la verdad que es un tema que ya hace bastante, no muchísimos, pero sí bastantes años que se viene hablando, que se viene trabajando. Yo, bueno, ahora en noviembre tuvimos la semana de concientización de lucha contra la resistencia antimicrobiana que se celebra anualmente. Y en cada oportunidad que tuve, bueno, recordaba, decía, bueno, yo hace 20 años terminé la carrera, no es mucho, no es poco, pero ya en ese momento se empezaba a hablar con mayor continuidad. Cuando empecé la carrera no se hablaba, cuando la terminé se empezó a hablar de resistencia antimicrobiana y hoy es un tema que está en todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde nuestro lado? Eh, es difícil saber qué hacer. Lo que hay que pensar, o mejor dicho, lo que se ha hecho, o lo que se decide hacer, lo que decidimos hacer, es hablar de la prevención, de la bioseguridad, de la información, no tanto del tratamiento. Entonces, lo primero es prevención. ¿Prevención de qué? De las enfermedades. ¿Cómo prevenimos enfermedades? Bueno, todas aquellas que tienen vacunación, con la vacunación, cumpliendo los calendarios de vacunación correspondientes con medidas de higiene y bioseguridad. La higiene, el lavado de manos. Vos hablaste al principio en la introducción que me pareció sumamente acertada. Hablaste sobre una salud. ¿Y por qué hablamos de una salud? Porque estamos absolutamente interrelacionados. Humanos, animales y los ecosistemas. Está todo una salud. Lo que pase en uno va a repercutir irremediablemente en los otros. Entonces, higiene, medidas de bioseguridad, prevención, información. ¿Información a quién? Información a la población. La gente tiene que saber qué es la resistencia antimicrobiana. Tiene que entender por qué se origina la resistencia antimicrobiana. Yo te conté quizá la parte más microscópica sobre la capacidad que tiene el microorganismo, pero ¿por qué se llega a eso? Bueno, se llega a eso porque los antimicrobianos están siendo muy mal usados, muy mal usados. Ah, ¿cómo Usar es mal un eso? antimicrobiano es usarlo, y usar mal un antimicrobiano es usarlo a subdosis. Por ejemplo, a vos te dicen, lo vulgarizo un poco, pero para que se entienda bien, a vos te dicen, dale una cápsula de 400 miligramos durante una semana y vos resulta que tenés la cápsula de 200 miligramos y no, tengo la de 200, le doy la de 200 por una semana. Bueno, eso es subdosificar. O le das la de 400, pero en vez de dársela una semana o 10 días como te indicó el profesional, no, ya el quinto día la persona, el animal ya se siente bien, ya no tiene síntomas, listo, no le doy más. Y eso es un error gravísimo. La El automedicación microorganismo, es, el creo, microorganismo es como si se vacunara. Digo, el microorganismo, es el como, a enemigo en este ver, caso, se le da, se le da como pasa con nosotros con las es vacunas, una cuota baja de la enfermedad para que desarrolle resistencias. Y es lo que termina pasando entonces en este caso que estás explicando. y es una figura, sí, sí, se puede graficar de esa manera. Lo que sucede es que con la subdosificación vos lo que No es muy haces es exacta, la eliminar. veo. No, está bien. No es exacta, por supuesto, pero la imagen es buena y si sirve para que la gente lo entienda, mejor aún. Pero es dar, vos estás dando en menor dosis y estás eliminando las bacterias sensibles, como te comentaba antes. Tenías 1000 bacterias, de las cuales 800 son sensibles, esas 800 por ahí mueren, pero te quedan las resistentes y las resistentes son las que después se van a multiplicar y las que van a prevalecer. Ujú. Entonces ya ese antibiótico no va a tener acción sobre los microorganismos. Entonces, permitime pasar en limpio. La profilaxis, la prevención, si hay vacunas, vacunar. La higiene, la bioseguridad, diagnósticos certeros. Yo soy veterinario, mi formación es de veterinaria, tengo un rol en el campo, interactúo con muchos profesionales, con gente del campo no profesional, con los trabajadores. Bueno, es fundamental el diagnóstico.
muchas veces en el campo se dejan llevar por los síntomas. Y la vaca está respirando mal, está tosiéndole, le corresponde este antimicrobiano. No es así. Primero diagnostiquemos a ver qué es lo que hay. Y si tiene eso, ahí sí damos el antibiótico, pero eso tiene que estar determinado por un profesional. Entonces, desde la industria, ¿a qué se apunta? ¿Qué es lo, y desde la parte científica, ¿a qué se apunta? A diagnósticos certeros y a profilaxis. Esos dos puntos son fundamentales. Es notable eso. Y además viene también a reforzar otra realidad que conocemos, que la gente se diagnostica mal. La gente se El diagnostica caso que mal. explicabas, ¿no? Que para cualquier malestar se utiliza un remedio conocido que ha funcionado bien otra vez, pero sin saber qué pasa esto. Claro, acá lo que estás explicando realmente tiene un principio de solución a través de informar al público en general, que tome en serio el tema de la administración de remedios. Absolutamente. Yo, bueno, tengo una familia muy numerosa y en algunos domingos de encuentros me agarro la cabeza porque he escuchado a algunos integrantes, no, yo, dale este antibiótico 2 días, vas a ver qué bien se siente. Yo ya, eso ya lo sé, le compro esto no, yo, viste, me agarro la cabeza y digo, no, no. Bueno, si en mi núcleo familiar pasa eso, entiendo que en el resto de la población también pasa eso. Por eso ¿Eh? hay que apuntar a otra cosa. Hay que apuntar a la información, hay que apuntar a leyes que regulen un poco eso. Vos mencionabas la nueva ley de uso responsable de antibióticos. Bueno, son herramientas que favorecen, que van a luchar, que nos van a permitir luchar contra la resistencia antimicrobiana, pero tiene que ser por muchos Y, flancos el ataque a este problema. y en ese sentido, en las semanas, me has dicho que hace varios años que se celebra una semana sobre este tema. ¿Y qué es lo que, aparte de lo que nos has contado, hay algunas otras propuestas, hay eh, algunas preocupaciones diferentes? Qué se debate? ¿Qué se ha debatido en la última, por ejemplo? Bueno, en realidad durante toda la semana hay un montón de acontecimientos referidos al tema, salen muchas notas en diarios, en revistas, en diferentes medios, este, consultándole a expertos, a la gente Ujú. que más o menos sabe. Hay muchas reuniones, hay muchos encuentros, mucho congreso, no, no sé si congreso, pero sí jornadas de reflexión. Hay algunas muy interesantes con articulaciones público-privadas en donde el Ministerio de Salud se junta con la parte privada, con empresas y demás, y se debate qué es lo que se puede hacer. Este año yo vi mucho podcast, se van ayornando a la realidad hoy. Hay mucho contenido en las redes y bueno, ese Sí, sí. contenido se está Es haciendo, una se intensificación está de lo que se divulgando hace. mucho. eh, Yo siempre tomo es una intensificación, es un mostrar los resultados obtenidos, hay mucha comunicación, es sumamente enriquecedor toda esa semana. Eh, Ujú, para darte una idea, yo sigo mucho, tomo mucho como modelo a España, que los veo parecidos a nosotros y sin embargo nos llevan una gran distancia en este aspecto. Pero, por ejemplo, hacen dentro de la semana de la concientización de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, hacen una maratón, en realidad es una carrera, en diferentes universidades, carrera contra la resistencia. Y ahí las tenés este año fue en 14 o 15 universidades de España y se corrió en las 14, 15 ciudades y bueno, y se transmite el mensaje y cada vez hay más gente. Entonces, desde pequeñas medidas, así que vos decís, una carrera que tiene que ver, bueno, una carrera tiene mucho que ver, porque se llena de jóvenes y se les informa a los jóvenes qué es lo ujú. que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Así que se hace de todo en esa semana.
Sí. Y esta ley, la ley nacional sobre la resistencia antimicrobiana, ¿qué prevé? La ley esa en realidad tuvo muchas idas y vueltas. Hace bastante tiempo que viene dando vueltas justamente, pero dentro de las principales cosas lo que busca es hacer que la venta de antimicrobianos sea con receta, que ya no haya más venta libre, regular las publicidades sobre los antimicrobianos, establecer Mm, medidas de información a nivel poblacional, un sistema de control sobre la utilización de los antimicrobianos, eso es importante también. Tiene varias aristas, es una primer ley que tiene varias debilidades, pero lo cierto es que para lo que había es un montón y fue resultado de muchas reuniones justamente del SENASA, de la ANMAT, de la industria, las casas científicas, bueno, todos han colaborado de una u otra manera en la sanción de esta ley. Es un primer paso y creo que es muy positivo. Tiempo atrás hablaba con gente vinculada a la parte de farmacología, puntualmente de antimicrobianos del SENASA, y que trabajaron un montón en esto, y la verdad que estaban contentos. Decían, no, no es la ley ideal, no es lo que buscábamos, pero hay una ley, ya hay una ley, ya se habla ujú. del tema y ya debe, ya se sancionó, así que ya tiene que entrar, ya está en vigencia y bueno, tiene que empezar a cumplirse. Es decir, no podés ir a la farmacia y comprarte un antibiótico por propia prescripción. Mm, Dame una cefalexina, por decirlo de alguna manera. No, eso sí, no debería ir más. Así que está bueno, es un primer paso. sí, habrá que ver cómo es la reglamentación, qué eficacia llega a tener, ¿no? Esperemos que sí. ¿Y en otros países la legislación ha conseguido ya algún efecto concreto? En otros países lo que se ha dado es que tienen legislación, pero hay mucha más conciencia también. Hay mucha más Mm, conciencia, entonces es más fácil que una ley avance, sí. que cumpla lo que dice. Realmente les ha resultado mucho más sencillo. Tienen un sistema mucho más estricto, con mucho más control, por lo menos hablando con países de la Comunidad Económica Europea y América del Norte y demás. Sí. Ujú. Sí, las leyes tienen validez en la medida que se incorporan a la conducta individual, pero que ya estén estos resultados satisfactorios es alentador. Ahora, también hay otra cantidad de situaciones que eh, involucran un peligro para este concepto, contra este concepto de una salud. Hoy en día, cultivos, ciudades, llegan a confinar con ámbitos de vida silvestre, hasta de vida salvaje. Y son ecosistemas muy diferentes. Se sabe que, bueno, por ejemplo, en una selva hay una población enorme, pero millonaria de virus, que tienen ahí ya su asiento, tienen ya su ubicación en algunos animales, en algunos vegetales, y hay una especie de equilibrio. Pero cuando ingresa un humano, que a lo mejor lo hace en un jeep o entra ahí vestido de explorador, él no está capacitado para la resistencia a esos virus que pueden asentarse en él. Y evidentemente se produce un desequilibrio muy grande. Al principio hablábamos que existen teorías de que el COVID se difundió a partir de una situación así. En ese caso el mercado famoso chino, pero a la vez las mercaderías que llegaron a ese mercado parece que venían de zonas selváticas donde no hay actividad o una presencia humana notable, entonces hay virus que el hombre desconoce en su organismo incluso, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con el tema de la resistencia antimicrobiana? Sí. A ver. Mira, no,
A ver, creo que no es directamente con la resistencia antimicrobiana en sí, sí tiene que ver con lo que vos comentaste, con la modificación de los ecosistemas, la incorporación de un sujeto a un lugar donde ya hay un equilibrio poblacional en cuanto a virus, bacterias, enfermedades y demás, sí puede generar cambios violentos. ¿Y qué pasa cuando se generan esos cambios? Y buscamos tratamientos. Si la persona enferma, si es un grupo de personas que enferman, bueno, empecemos a administrar moléculas. Administramos moléculas, esas moléculas ya indefectiblemente van a tener un impacto a nivel poblacional. Entonces, creo que no de manera directa, pero sí de manera secundaria o de manera indirecta puede llegar a tener que ver, Ujú. definitivamente. Claro. Y esto también puede significar que con la explotación de determinados ecosistemas, como los bosques, sería preciso hacer algo que pudiera llamarse como una zona de transición, no creer que se puede hacer una incursión directa de explorador y tener la salud de Tarzán, porque no pasaría eso en la selva. No, no, eso, a ver, lo- el concepto de cuarentena, bueno, acá lo usamos para justamente para lo que fue COVID, lo utilizamos de otra manera, pero el hecho de cuarentenas, de si uno va a incorporar un animal de una zona en otra zona, bueno, generalmente los tenemos en lotes separados, en potreros separados. ¿Por qué? Para que haya una adaptación, para que no sea tan brusco el cambio de un lado al otro, porque eso sí definitivamente va a tener un impacto y contra eso no sé si la palabra es luchar, pero sí hay que prevenirlo. Se puede tener zonas grises, por decirlo de alguna manera, no sé si zonas como tal, pero sí tenemos que pensar en situaciones de cuarentena, de que el movimiento de animales, el movimiento de personas, el traslado de vegetales, de una zona a otra, no puede ser algo abrupto que yo llevo y pongo. No, porque Ujú. puede tener un impacto en lo que llevas y en lo que ya tenés. Entonces sí tiene que haber un periodo, un espacio de adaptación. Aquí también tiene que haber un proceso de información y educación también, destacar el significado real de los ecosistemas, que no es Sí. una palabra hueca, son como pequeños mundos que si no se comunican bien van a entrar en conflicto Exactamente, biológico en este caso. exactamente. Mm. Ahora, Sí, también se suele sí, hablar, es eso, es un conflicto entre ecosistemas. se suele hablar de que en los seres microbianos hay mutaciones como esta, de luego que has explicado, pero que también aparecen especies nuevas. No sé si como resultado de mutaciones muy intensas o que eran desconocidos hasta ese momento. Eso es efectivamente así. Sí, suelen aparecer nuevas mutaciones o justifican todo desde el lado de las mutaciones, pero sí suelen aparecer nuevas cepas, por ahí para una misma especie bacteriana aparecen nuevas cepas y eso hace dificultoso la prevención, hace dificultoso el tratamiento. Te cito un ejemplo. Quizás no necesariamente es nueva, pero sí es algo para que veas lo que es la diversidad y la capacidad de adaptación de los diferentes microorganismos y demás. En tambos, nosotros en tambos, en un mismo tambo, hemos encontrado para una bacteria dos cepas distintas, una que respondía al antibiótico que decidimos administrar y una que no. Entonces, ya te habla de que tuvo cambios, que es una bacteria que tuvo cambios. ¿Y de dónde vinieron esos cambios? ¿Por qué vinieron esos cambios? Bueno, eso es lo que nos preguntamos, eso es lo que nos genera el problema de cómo tratamos en ese tambo. Entonces, constantemente empezamos a ver este,
desde la taxonomía, que se las clasifica de distinta manera a las bacterias, o se van modificando las taxonomías, se van adaptando año a año. Entonces, donde antes tenías 10 bacterias, ahora pasás a tener 20 denominadas de distinta manera porque reaccionan de una manera distinta ante una reacción de clasificación, una reacción bioquímica que permite clasificarlas, hasta, sí, bacterias que por ahí sufrieron algún cambio metabólico, algún cambio génico, mejor dicho, que hace que sea distinta y que no responda al antibiótico en este caso, o que tenga un comportamiento distinto. Y bueno, eso es el desafío a la que nos lleva la ciencia, ¿no? Eh, Porque de pronto, hace 35 años que no se descubre un antibiótico nuevo, hay modificaciones, pero no de antibióticos nuevos propiamente, y sin embargo, bacterias, parásitos siguen apareciendo. Y bueno, es una carrera desigual, pero que tenemos ajá. que pelearla. Y para eso Sí. estamos en el día a día. Ahora, ¿y qué mundo distinto es este en la materia que estamos hablando, a pesar de estas circunstancias, con respecto al de hace 100 años, ¿no? Cuando se descubrió la penicilina, por ejemplo? Hasta entonces el panorama de la salud, no se hablaba de una salud, pero la realidad ya existía. Eh, Estaba dominada por la enfermedad, estaba dominada por la debilidad de los organismos vivos. Sí, absolutamente. Hoy, por suerte, desde el descubrimiento de la penicilina hasta acá, bueno, tenemos una gran cantidad de antibióticos dando vueltas disponibles, pero ¿qué nos pasó? Aparecieron los antibióticos, pero también apareció la resistencia. Entonces, al aparecer la resistencia, y no aparecer nuevos antibióticos, lo que hubo que hacer es clasificarlos. Ya hay antibióticos, la Agencia Médica Europea clasifica a los antibióticos en cuatro grupos, y el grupo A, B, C. El grupo A es el grupo prohibido, que no están disponibles para uso animal, son exclusivos para uso humano y en ciertas circunstancias. Antibióticos que por ahí antes sí se usaban, ahora ya no se usan más en animales. Entonces, hubo que restringir el uso, y eso, a los que estamos dentro de lo que es una salud, pero dentro de una salud estamos puntualmente en la parte animal. Para nosotros significa también un desafío grande, porque ya las herramientas con las que contamos son menos que las que teníamos antes. Pero es la forma en la que vemos que se puede combatir este flagelo. Y es el modo de tener más en el futuro. Hay menos Y con sí, relación a un pasado de descubrimiento, pero ahora que salió esta reacción de la naturaleza, en definitiva, ¿no? Hay que trabajar sobre ello. Tiene que venir absolutamente. la contrarreacción. Y con relación al campo argentino, por ejemplo, el tema de de la aftosa, que tantos problemas para la exportación ha traído y trae cada tanto. Siempre se ha temido que las vacunas perdieran su eficacia. Eh, no sé si ha pasado eso, cómo se ha encarado el tema. Te lo pregunto porque es una cuestión importante para la realidad agraria de la que aquí No, nos mira, ocupamos. las vacunas, la verdad que, bueno, yo estoy muy empapado en el tema. Las vacunas contra la aftosa tienen una eficacia probada, elevada. Cada serie que sale a mercado tiene que pasar por rigurosas pruebas, entre otras pruebas, la prueba de eficacia de esa vacuna, y son muy estrictos. Si eso no supera, la vacuna no sale a mercado. Para mí estamos muy bien encaminados, o estamos muy bien protegidos en cuanto a la aftosa. Venimos con unas campañas de vacunación de años que han cubierto a toda la población. Tenemos inmunidad poblacional. Hay que seguir vacunando. Se discutirá, o
ya se discute, las decisiones a nivel gubernamental Ujú. que salieron respecto a la aftosa, pero las vacunas que están en el mercado son muy, muy buenas. De hecho, Argentina se ha vuelto bastante referente en cuanto a la vacunación antiaftosa. Uno de los laboratorios locales maneja todo el banco de antígenos de aftosa para Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, ante una emergencia en esos países, ante un brote, el laboratorio va a responder con vacunación, con vacuna para todo el extremo norte. Ujú. Eso te habla de la confianza que hay en países serios. También se está armando algo muy parecido con la Comunidad Económica Europea y a nivel asiático también vienen a buscar, de nuestros laboratorios, vienen a buscar las soluciones. Eso honestamente no me preocupa. Es decir, si el plan se cumple, el plan va a dar resultados. Sí me preocuparía o sí me preocupa que no se vacune, que se Sí. hagan maniobras para decir que se vacunó, pero no se vacunó. Eso es lo que me puede preocupar. La vacuna en sí, no, me deja bastante tranquilo. ¿Y el agente de la aftosa tuvo estas transformaciones, esta de que hablamos, una resistencia a la vacuna en este caso, o no ha sido demasiado rebelde? Perdón, Fernando, la última pregunta, perdí señal, por eso Sí, momentáneamente apago te mi te la cámara, no la repito, escuché. sí, te la repito. Sí. El agente de la aftosa ha tenido también esa aptitud para resistirse al antibiótico, a la vacuna correspondiente, o ha sido la evolución de los laboratorios lo que le puso, lo que ha llevado a esta situación tan satisfactoria que estás explicando. No se presenta ese problema con lo que es la vacunación. Con las Ajá. vacunas no pasa eso. Sí tenemos distintos virus, y cada vacuna, si es trivalente, tetravalente, bivalente, bueno, lo que sea, tendrá para uno, dos, tres virus, pero no se tiene ese problema de resistencia con las vacunas. No, eso no. Ujú, ujú. No, Y eso no pasa. quedándonos en el campo, ¿qué, qué otros elementos se dan con este tema de la resistencia antimicrobiana, a lo antimicrobiano, en otros aspectos, en general? Bueno, a ver, la mayoría de las causas, la principal causa de la resistencia antimicrobiana en nuestros campos, porque, a ver, puedo tirar o mencionarte varias ideas que me vienen a la cabeza. Una que ya la dije, la principal causa que origina esta resistencia antimicrobiana es el mal uso de los antimicrobianos, justamente, el mal uso de los antibióticos. El no diagnosticar como corresponde. Es común en un feedlot bajarlos y darles un antibiótico. ¿Por qué? Y porque se viene haciendo, es preventivo. No, yo estoy en contra de eso. El antibiótico, no estoy diciendo no usar antibióticos porque me estaría tirando un tiro en los pies. Estoy diciendo que hay que usarlos, pero bien, ¿sí? Y Usarlos que como corresponde. Que un no pueden profesional ser te preventivos, diagnostique. además. El antibiótico en sí mismo no puede ser preventivo. Mucha gente lo utiliza en esa forma. No, es algo, bueno, sí, es una vieja lucha, pero bueno, el objetivo del antibiótico no es la prevención, el objetivo del antibiótico es eliminar un agente, para permitir que el sistema inmune actúe y que el organismo responda y el animal se cure. ¿Sí? Entonces, en los establecimientos agroganaderos argentinos, para mí es fundamental contar con un profesional
que sepa diagnosticar, si no sepa, si él no sabe diagnosticar, pero que sí sepa a quién recurrir, medidas de bioseguridad, medidas de higiene y las buenas prácticas ganaderas. Un antibiótico o un antimicrobiano, para hacerlo más general, un antimicrobiano por sí solo no va a solucionar nada. Un antimicrobiano va a colaborar en conjunto y una respuesta en conjunto está dada por un animal, por una persona eh, estando sanos no, pero sí con un sistema inmune que responde. Si vos tenés un animal mal alimentado, ese animal ya te digo que no va a curar por más antibiótico que le des y en la dosis correcta que le des. Esto es una respuesta en conjunto. Tiene que haber animales bien manejados, no estresados, con agua y con alimento en cantidad, con una carga animal adecuada, que no haya una competencia, estén bien separados los animales, no tener lotes con animales, con 15 animales que son líderes y el resto no, y entonces son los líderes los que comen, son los líderes los que toman el agua. Son muchas medidas las que hay que hacer, pero fundamentalmente aplicar las buenas prácticas agroganaderas, medidas de higiene, medidas de bioseguridad, diagnóstico, profilaxis y soporte por un profesional. Creo que con eso combatimos prácticamente todo, las enfermedades de los animales, las enfermedades potencialmente transmisibles a las personas, las enfermedades en el ambiente y colaboramos bueno, con todo este problema. Nos ahorramos económicamente, va a tener un impacto positivo. Animal que no enferma es animal que no requiere tratamiento y eso es para el productor súper valioso. Es una queja constante. El costo de lo que me sale el manejo sanitario de los animales. Bueno, los animales sanos te salen mucho más barato que los animales enfermos. Entonces, hay que insistir también con esas cosas. En ese sentido, es un gran adelanto la importancia que se le está dando al concepto bienestar animal hoy en día. E incluso aparecen los productos de los, que puedes adquirir en los almacenes y en los supermercados. Una forma de que se vaya creando una conciencia al respecto. Perdón, Fernando, te perdí la primera parte. Sí, te decía que el concepto de bienestar animal parece estar difundiéndose mucho ahora, porque se ve en los comercios, en los almacenes, en los supermercados, en los anaqueles, los productos tienen destacado bienestar animal. Algunos, por supuesto, deben ser los que lo practican. Y eso puede contribuir a una actitud de la opinión pública, de educación pública, como el que venías diciendo. Sí, completamente. Absolutamente. El bienestar animal es algo que hoy, a ver, hoy es una necesidad, hoy es una obligatoriedad que la tenés en cuestiones regulatorias cuando uno quiere introducir, meter un producto en un país, requiere pruebas con bienestar animal cuando es una necesidad u obligatoriedad comercial en lugares que si uno quiere exportar te exigen certificado de bienestar animal. Y es algo que por suerte también está creciendo mucho, hay mucha conciencia en ese sentido sobre el cuidado de los animales, sobre el cuidado del ambiente, y eso es positivo, eso ayuda a que los animales no estén estresados, a que los animales tengan una mayor conversión del alimento en carne, leche, lana, pelo, huevo, lo que sea. Y eso tiene un impacto directo en evitar las enfermedades. Entonces, sí, por suerte hay mucha conciencia y bueno, es algo a lo que tratamos nosotros también de transmitir en el boca a boca y en el día a día cuando vamos a los distintos establecimientos. Claro. Hay otro concepto paralelo al de bienestar animal, que me parece, por cierto, muchísimo más importante, que es el bienestar humano, porque también es cierto que muchas enfermedades prenden en comunidades donde hay deficiencias alimentarias, por ejemplo, o de higiene. Recuerdo hace unos Sí, años que hubo un brote en el norte de cólera y
Sí, se atribuyó, creo que con razón, a la falta de higiene que había por allí, no había desagüe, no sé, una cantidad de cosas, así que sabemos que hay muchas situaciones así en la República. Pero uno piensa en ciertos arroyos del Gran Buenos Aires e incluso los grandes ríos del Riachuelo y el Reconquista, hay rincones de contaminación tremenda y no han aparecido esos brotes, no aparecían esos brotes de cólera. Quizás se deba a que, a pesar de su pobreza, los vecinos de esos lugares estaban mejor alimentados que los del norte argentino. ¿Qué te parece? Mira, no, no lo había pensado, me agarras así en frío, pero creo que es una buena imagen. Es probable que la cantidad de alimentos o la calidad de alimentos que hay acá sea superior a la de las comunidades del norte, que sí me acuerdo de ese brote de cólera. Es probable que tenga que ver con eso, ¿sí? También es probable que tenga que ver con un mayor asistencialismo a nivel gubernamental con esas poblaciones. Las Acá, experiencias históricas que hay, ¿no? Como las experiencias históricas. los, los casos de peste negra que ha habido en la historia de Europa. Los viejos casos de cólera en la Argentina, cuando las epidemias fueron generalizadas. Sí, sí, y no, a ver, no quiero sonar, este, no quiero que suene mal, pero hace más ruido una, una la presencia de cólera en el Gran Buenos Aires que en el norte de Salta. Hace más ruido. Va a salir más en los medios. Que quizá pasa más inadvertido lo del norte. ¿Por qué? Y porque acá Buenos Aires genera más ruido. No significa que esté bien. Por favor, eso lo quiero dejar bien en No, claro. no, desde Pero luego, desde luego. hace más ruido lo que pasa acá. Eh, Además de que hay más concentración poblacional acá que en el norte. Pero sí adhiero a tu idea inicial de que puede tener que ver con la comida y yo creo que con el asistencialismo. Y bueno, y vos hablabas del bienestar humano. Es lo mismo, el bienestar humano, bienestar animal, el bienestar de los ecosistemas, es una salud, nos cruza transversalmente a todos. Entonces, que vos tengas buenas medidas de buenas prácticas ganaderas, bienestar animal, va a repercutir en las personas porque vas a tener animales menos estresados, animales que no enferman son animales que no mueren, entonces no se te va a resentir la cantidad de proteína para la población. Pasa mucho que animales enfermos mueren o no pueden ir a mercado. Bueno, disminuye la cantidad de proteína disponible para la población y eso económicamente también tiene un impacto. Entonces, eso pega en todos lados, por eso el análisis tiene que ser transversal. Yo por ahí doy mucha idea, mucho concepto de la parte animal, que es donde más metido estoy, pero esto es transversal, nos atañe a todos, a todos. Bueno, Joaquín, me parece que ahora quedó mucho más en claro el tema este de la resistencia contra los antimicrobianos y sobre todo que, bueno, te tengo que felicitar por el intento de colocarlo en la opinión pública, que haya un concepto real de este no nuevo peligro, pero casi desconocido peligro que se estaba dando para la salud, para el ambiente y para la economía. A lo mejor, sabiendo que es un peligro para la economía, hay mucha más gente que se va a preocupar del tema. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, sabés que acá tenés una de los lugares de resonancia para esta campaña. Espectacular, te agradezco que así sea porque uno desde su posición yo como te comenté en algún momento, soy docente en la facultad de una materia de principio de segundo año y de una materia de sexto año de la carrera de veterinaria y a los dos grupos de alumnos intento inculcarles esto y a nivel profesional de mis idas al campo también se trata de transmitir esto
porque no es por mí o por el laboratorio donde yo trabajé, es por todos. Entonces es importante que esto no se calle y que se mantenga vigente más allá de la semana. Esto tiene que estar siempre presente. Así que a mí me vino muy bien cuando me llegó tu mensaje, tu propuesta de esto, porque está buenísimo, porque ya pasó la semana, pero el problema sigue. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Muchas gracias, Joaquín. Hoy hemos tenido la visita del doctor Joaquín Basombrío y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición aquí de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.